Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, es el líder de la Organización Internacional de la Droga llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán es considerado el capo del narcotráfico más poderoso del mundo y el principal traficante de drogas de México. Mucho se ha escrito y se ha hablado acerca del capo Joaquín el Chapo Guzmán Loera. En su entorno se tejen una serie de leyendas, de mitos y de historias. Estos son algunos datos curiosos y otros datos relevantes, algunos documentados y otros más de leyendas acerca de quién es y cómo ha sido la vida del considerado capo más poderoso del mundo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, en Sinaloa. Es hijo de una familia de campesinos pobres. Su padre lo golpeaba con frecuencia. El apodo del Chapo se lo dieron por su estatura, unos 55 metros. En el norte, a las personas chaparritas se les dice Chapo o Chapitos. Estudió hasta 6º grado de primaria. Se dedicó a la agricultura antes de iniciarse como traficante de drogas. También es conocido como el Señor de la Montaña y ha utilizado los nombres de Joel Sánchez, Jorge Ramos Pérez o Sánchez, Raúl Guzmán Ruiz y Francisco Villaseñor. El Chapo tiene 2 hermanas y 4 hermanos, más otros 3 que murieron por causas desconocidas cuando era joven. Dejó la escuela para trabajar en un puesto de naranjas. El Chapo comenzó en la droga a los 15 años sembrando marihuana. Dio el salto a la cocaína en 1980 al conocer a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Al ser detenido, El Padrino, en 1989, el Chapo fundó su propio cártel en Sinaloa. Joaquín Guzmán Loera tuvo al menos 9 hijos con 3 mujeres. De su primer matrimonio con Alejandrina María Salazar Hernández en 1977, nacieron sus hijos César Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Con su segunda esposa, Griselda López Pérez, conocida también como Carla Pérez Rojo, tuvo a Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. En 2007, Joaquín Guzmán Loera se casó con Emma Coronel Aispuru, originaria de la Angostura, Durango, y sobrina de su antiguo socio Ignacio Nacho Coronel. Emma es una exreina de belleza en Durango y tiene 2 hijas gemelas de nombre María Joaquina y Emalí Guadalupe. En mayo de 2010, agentes federales detuvieron a Griselda López, la segunda esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, en su domicilio de Culiacán, Sinaloa. La PGR informó en esa ocasión que los registros de Griselda López en el sistema financiero mexicano eran muy superiores a sus ingresos obtenidos por sus actividades reportadas ante Hacienda. Sin embargo, Griselda López quedó en libertad después de rendir su declaración ante un agente del Ministerio Público Federal. Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, fue detenido por el ejército mexicano en Culiacán en junio de 2005, mientras celebraba los 15 años de su hija. La Secretaría de la Defensa Nacional acusó al hermano del Chapo del trasiego aéreo de drogas y dinero en grandes cantidades para el cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos. En agosto de 2008, Miguel Ángel Guzmán fue condenado a 13 años de prisión, condena que purga actualmente en el penal del Altiplano. Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, hermano del Chapo Guzmán, fue asesinado de 7 balazos en el penal de máxima seguridad de La Palma el 31 de diciembre de 2004, mientras se encontraba dialogando con su defensor en el área de locutorios. El Pollo fue asesinado por el reo José Ramírez Villanueva. Este homicidio fue adjudicado de manera extraoficial al miembro del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, quien también estaba preso en el Altiplano.
en abril del presente año, un presunto medio hermano del Chapo Guzmán fue asesinado a balazos junto con otro hombre en un enfrentamiento registrado en la zona serrana del municipio de Badiraguato. El occiso se llamaba Ernesto Guzmán Hidalgo, mientras que el otro hombre fallecido fue identificado con el nombre de Raúl Astorga. A inicios de 2008, Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, rompió con el cártel de Sinaloa y entabló una guerra en contra del Chapo Guzmán tras acusarlo de traición y de entregar a su hermano Alfredo el Mochomo al ejército. El 8 de mayo, casi 4 meses después de la captura del Mochomo, un grupo de sicarios asesinó en Culiacán a Edgar Guzmán López, uno de los 9 hijos del Chapo. Arturo Beltrán Leiva, El Barbas, fue asesinado por la Armada de México el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos. El 10 de mayo de 2008 no se podía encontrar una sola rosa roja en Culiacán. Todas las habían comprado para el velorio y sepultura de Edgar Guzmán, el hijo del Chapo, quien fue asesinado 2 días antes. Este hecho motivó al cantante grupero Lupillo Rivera a escribir el corrido 50,000 rosas rojas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la red criminal que lidera el Chapo Guzmán opera con 288 empresas de lavado de dinero en 10 países americanos, así como en España. Entre los derivados de su actividad hay una boutique, aerolíneas, inmobiliarias, mineras, gasolineras y hasta la crianza de avestruces. Varias versiones de apariciones públicas del Chapo en ciudades del país han surgido a lo largo de los años. Testimonios aseguran que se le vio comiendo en restaurantes de Durango, donde incluso dicen que se paseaba en motocicleta. En Ciudad Juárez circula la versión de que el Capo comió el 24 de mayo de 2008 en un restaurante escoltado por 100 hombres. Los comensales permanecieron en sus mesas durante 2 horas y al final el narcotraficante pagó la cuenta de todos. La historia registrada de este presunto suceso y el recrudecimiento de la disputa entre los cárteles de Juárez y Sinaloa por el control de la entidad derivó en el incendio del establecimiento, es decir, incendiaron este restaurante 2 meses después, como una aparente venganza de los rivales del Capo. El 17 de abril de 2009, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, dijo que el Chapo vivía en la región de Guanaceví y que todos los habitantes lo sabían. González declaró que Guzmán lo era omnipresente porque se movía con suma facilidad por la región. En febrero de 2013 circularon versiones sobre la supuesta muerte del Chapo durante un enfrentamiento en Guatemala. Sin embargo, las autoridades del país centroamericano desmintieron la información. El Chapo tenía 5 casas en Culiacán. Todas estas se encontraban conectadas con un sistema de escape subterráneo que incluía el drenaje. El Chapo recuperó su título de enemigo público número 1 de la ciudad estadounidense de Chicago, etiqueta que había perdido tras su captura en febrero de 2014 y que solo ha ostentado otro temido criminal, el gángster Al Capone. Al Chapo le han dedicado varias canciones, entre ellas El Señor de la Montaña, interpretada por los Canelos de Durango,
El regreso del Chapo, de los Tucanes de Tijuana, la cuna del Chapo, de las Fieras, Chapón, Cuerno y Cachucha, de los Bucanas de Culiacán, entre otros. El arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de México, Antonio Chedraui, declaró que el Chapo es fiel de la Virgen de Guadalupe, además es creyente de Jesús Malverde. En la capilla de Culiacán hay una nota que alude: gracias patrón, humildemente, hoy te pido solo Juárez y Tijuana, por lo demás, infinitas gracias. Firma JGL, el Chapo. El 14 de marzo de 2012 se realizó en Puebla una manifestación en la que los inconformes distribuyeron un volante con una petición dirigida al líder del cártel de Sinaloa. Señor Don Chapo Guzmán, somos gente honesta y trabajadora, somos mototaxistas. El gobierno nos persigue con más saña que a usted, nos quiere quitar nuestras fuentes de empleo y nos obliga a comprar un vehículo que con intereses cuesta 200,000 pesos que no tenemos, por lo que le pedimos un préstamo de 70,000 pesos a cada mototaxista para poder conservar nuestras fuentes de trabajo, cantidad que le pagaremos en 14 meses. Se desconoce si el capo respondió a su solicitud. El 24 de mayo de 1993, los Arellano Félix acordaron asesinar al Chapo Guzmán y sus sicarios montaron una emboscada en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, se confundieron y asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La muerte de este llevó al gobierno federal a emprender una cacería contra el Chapo, que concluyó apenas 2 semanas después, cuando el 9 de junio fue detenido en Guatemala. Acerca del Chapo Guzmán se han escrito diversas obras que hablan sobre su vida personal, su ascenso criminal y las supuestas relaciones de complicidad que ha sostenido con funcionarios públicos de diversos niveles y colores partidistas, y otros datos relevantes, algunos documentados y otros más de leyendas, acerca de quién es y cómo ha sido la vida del considerado capo más poderoso del mundo. Los siguientes libros son los más recomendados, pues sus letras recorren algunos de los tejidos de un México profundo, lleno de violencia, negociaciones fuera de la ley, y abundan documentos oficiales y no oficiales para explicarnos mucho mejor la complejidad del narcotráfico en México y para entender mejor quién es realmente el narcotraficante más poderoso del momento, Joaquín El Chapo Guzmán. El Imperio del Chapo, de Rafael Rodríguez Castañeda, publicado en el 2013, reúne las investigaciones periodísticas del equipo del semanario Proceso, que siguió de cerca la huella de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera durante años. Rastreó al famoso narcotraficante desde su niñez, sus relaciones personales, los encuentros que ha tenido con la justicia, hasta llegar a, como señala el título, la consolidación de su imperio criminal, el Cártel de Sinaloa. También relata su pugna con otras agrupaciones del narcotráfico y la fórmula exitosa con la que por años ha logrado mantener su liderazgo. El Cártel de Sinaloa, de Diego Enrique Osorno, explica y detalla el mundo del narcotráfico, desde los pioneros del negocio como Pedro Áviles, los sicarios desalmados que matan gobernadores como el Gitano, policías corruptos al estilo Guillermo González Calderoni, hasta hechos sorprendentes como la expulsión masiva de chinos durante la segunda década del siglo XX, las primeras rutas transnacionales de la cocaína o la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Este libro da voz al hijo de un narcotraficante que relata cómo es vivir con ese estigma. También aparece un abogado de la mafia que abre puertas de tribunales y prisiones de máxima seguridad
o un político y empresario millonario de San Pedro Garza García, Nuevo León, todos ellos piezas clave en el mundo del narco, y en este libro ofrecen testimonios reveladores. El Chapo, entrega y traición de José Reveles. A contrapelo de las verdades oficiales, el periodista Reveles explora las diversas hipótesis alrededor de la captura de Joaquín Guzmán Loera, ocurrida el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, desde la posible geolocalización a través de chips implantados debajo de la piel, pasando por la probable colaboración de la tora de Ismael El Mayo Zambada y su hijo, El Vicentillo. La investigación pone énfasis en el cuestionamiento sobre el rumbo que tomó la fortuna del capo. The Last Narco, de Malcolm Bates, cuya traducción al español es El último narco, cazando a El Chapo, el capo más buscado del mundo. Malcolm Bates elaboró un perfil de Joaquín El Chapo Guzmán que busca tanto comprender algunos aspectos de la personalidad del capo como también señalar su aptitud para los negocios, la cual le ha valido que la revista Forbes lo incluyera desde 2009 en su lista de las personas más ricas del mundo. Esta obra relata cómo Guzmán Loera se había codeado con la justicia de forma victoriosa y la historia del famoso escape del penal de Puente Grande en enero de 2001. Asimismo, el periodista británico-estadounidense profundiza en la relación entre México y Estados Unidos respecto a la persecución de este narcotraficante y advierte que de la Unión Americana proceden la mayoría de las armas que emplean los cárteles de las drogas, entre ellos el comandado por el Chapo. Los señores del narco, de Anabel Hernández, es una crónica que narra complicidades entre los altos círculos políticos, policíacos, militares y empresariales con el crimen organizado. Tras 5 años de investigación, la periodista Anabel Hernández reunió en este libro un conjunto de documentos y testimonios que le permiten cuestionar la legitimidad de la guerra del gobierno federal encabezada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. En este libro se detalla cómo la organización de Joaquín Guzmán Loera ha logrado corromper y penetrar las estructuras del Estado para ponerlas a su servicio. Entre los hechos con los que se construye la crónica del ascenso del Chapo hasta los niveles más altos del crimen organizado en México y el mundo, la autora Anabel Hernández hace un recuento de su fuga del penal de Puente Grande en Jalisco y de los procesos legales de todos los involucrados en este escape. Cuerpos decapitados, mutilados, colgados, narcomantas, aterradores videomensajes, ataques armados a centros de adictos, masacres en discotecas. Estas son algunas de las piezas que forman el rompecabezas de la llamada guerra contra el narco y sus violentas consecuencias en el libro El cártel incómodo del periodista José Reveles. En el libro se detallan los años del crecimiento del cártel de los Beltrán Leiva, así como el posterior fortalecimiento del Chapo Guzmán como el jefe máximo del narcotráfico en México. En la obra se presentan diversos elementos que llevaron al autor a concluir que hasta el momento de su publicación, en el año 2010, las estructuras políticas que brindan protección a los grandes cárteles de la droga seguían intactas. El Chapo Guzmán se convirtió en dueño y señor del penal de Puente Grande, donde consiguió corromper a decenas de celadores y funcionarios a base de sobornos. Estos le facilitaron todas las comodidades que se le antojaban. A diferencia del resto, el Chapo comía a su gusto, recibía visitas de mujeres en su celda y llegó a ordenar que le trajeran a un grupo de músicos. En una servilleta de papel escribía las instrucciones para dar el dinero a los funcionarios que lo repartían entre el personal de vigilancia asignado en el módulo. El Chapo se paseaba por todos lados de la cárcel. Él vivía en el módulo 5, pero tenía amigos que visitaba en el módulo 8
y a veces venía a platicar con el Güero Palma, citó el periodista Jesús Lemus Barajas en su libro Los Malditos. Lemus Barajas es un periodista que fue encarcelado en el penal de Puente Grande en 2008 y exonerado y liberado en 2011. Al ser liberado, el reportero escribió dicho libro en el que narró sus vivencias y las de otros presos en dicha cárcel, y aunque no le tocó convivir con el Chapo, su texto narra lo que otros presos le contaban sobre el tiempo que Guzmán Loera estuvo preso. Los presos le narraron a Lemus Barajas que el Chapo era la mera autoridad en la cárcel y su influencia llegaba literalmente hasta la cocina. Le pedían opinión para hacer la comida, ordenaba lo que se le antojaba, con eso se ganaba a la población. Había veces que le decía al comandante de la compañía que no hiciera de comer aquí, les daba descanso a las cocineras y entonces mandaba a traer de fuera. Se hacían unos mendigos pachangones en el patio, porque cuando mandaba a traer de fuera, siempre pedía borrego o carnitas, y en el patio se ponían los casos y las ollas de carne, y todo mundo contento. El periodista cita en un relato de su libro que en una celebración del Día del Padre, el Chapo mandó llevar comida y bebidas alcohólicas para todos los presos, además de 4 grupos musicales distribuidos en los patios del penal. Sin embargo, hubo problemas porque varios presos tomaron de más y hubo peleas. A partir de ahí, el Chapo decidió suspender las fiestas. Los oficiales se cuadraban con el señor, el Chapo ordenaba y todos obedecían, escribió Jesús Lemus Barajas. En el video que presentaron las autoridades de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, se pudo constatar que en la celda número 20, a pocos centímetros de su cama, el capo contaba con un mueble en el cual había un papel higiénico y un aparato electrónico, aparentemente un iPad. Sin embargo, las autoridades aseguraron que era una pantalla LCD. La imagen, por supuesto, causó diversas críticas, ya que sería imposible que dentro de una cárcel de máxima seguridad como la es la del Altiplano se permitiera que un capo de tan alta peligrosidad pudiera tener interacción con el exterior mediante redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación. El Chapo se ha salvado en 3 ocasiones de que lo asesinen sus enemigos. De acuerdo con Francisco Javier Arellano Félix, ex jefe del cártel de Tijuana y mejor conocido como El Tigrillo, declaró en Estados Unidos que Joaquín El Chapo Guzmán se salvó de al menos 3 intentos de asesinato. Arellano Félix reveló que el primer intento por asesinarlo fue en 1991. De acuerdo con El Tigrillo, Ismael El Mayo Zambada citó a Guzmán Loera en su casa de Culiacán en complicidad con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. El capo llegó, pero el Quique Fernández, quien se encontraba en dicho lugar, le dijo al Mayo Zambada que había mucha gente del Chapo afuera de la casa, por lo que se tomó la decisión de no asesinarlo. El Mayo se fue a Culiacán y se llevó a Ismael Higuera Guerrero, alias El Mayel. El segundo intento de asesinato ocurrió en el rancho La Barda, en Baja California. Fueron avisados que el Chapo había salido de Tepic, Nayarit, hacia México en un avión comercial, por lo que armaron un operativo para esperarlo en el aeropuerto para asesinarlo, pero el líder del cártel de Sinaloa nunca llegó. La tercera oportunidad que los capos tuvieron para asesinar a su rival fue en Guadalajara. Ramón Arellano Félix, hermano del Tigrillo, andaba en su carro y se topó con el Chapo Guzmán. Aunque le dispararon a su vehículo, el narcotraficante logró escapar, afirmó Arellano Félix. La controvertida e icónica figura del Chapo Guzmán se plasmó en varias camisetas, calcetines, gorras y diversos artículos. La verdad, siempre hemos tenido muchas ventas y por supuesto tuvimos que incrementar la producción, dijo Gabriela Zaragoza, una de las responsables de la venta de las camisetas,
que aseguró que sus clientes van desde mexicanos, estadounidenses, hasta compradores en el Medio Oriente. Camisetas con Joaquín El Chapo Guzmán en medio de ramas de olivo o bien arriba del nombre del narcotraficante La Corona de un Rey son algunas de las imágenes que fueron plasmadas en camisetas puestas a la venta. El pasado 26 de febrero de 2014 se llevó a cabo una marcha sin precedentes en el estado de Sinaloa. Fue en Culiacán y Guamúchil donde cientos de personas salieron a las calles para exigir la libertad de Joaquín El Chapo Guzmán. Familia, amigos y el pueblo exigen hagan valer los derechos del señor Joaquín Guzmán y se le lleve a cabo un juicio justo y transparente con todos los derechos que la ley ampara. Exigimos la no extradición, ya que como todo mexicano tiene derecho a ser juzgado en su país. Se podía leer en una de las mantas. Queremos libre al Chapo, el Chapo es defensor y protector del pueblo, exigimos su liberación. Joaquín sí daba trabajo, no como ustedes políticos corruptos. Eran otras de las pancartas comunes en el contingente, mientras la gente gritaba Chapo, Chapo, amenizados por canciones de banda sinaloense, ejecutadas por dos agrupaciones que habían ido a mostrar su apoyo al Chapo Guzmán. Otra marcha sin precedentes ocurrió nuevamente en Culiacán. Personas salieron a las calles para marchar a favor de la fuga del Chapo Guzmán, unos días después de la segunda fuga del capo del penal del Altiplano. Algunos participantes llevaban pancartas en las que celebraban la fuga de Guzmán Loera. En otras se mofaban de las corporaciones de seguridad pública y del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. De Sinaloa. También relata su pugna con otras agrupaciones del narcotráfico y la fórmula exitosa con la que por años ha logrado mantener su liderazgo. El cártel de Sinaloa de Diego Enrique Osorno explica y detalla el mundo del narcotráfico desde los pioneros del negocio como Pedro Áviles, los sicarios desalmados que matan gobernadores como el Gitano, policías corruptos al estilo Guillermo González Calderoni, hasta hechos sorprendentes como la expulsión masiva de chinos durante la segunda década del siglo XX, las primeras rutas transnacionales de la cocaína o la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Este libro da voz al hijo de un narcotraficante que relata cómo es vivir con ese estigma. También aparece un abogado de la mafia que abre puertas de tribunales y prisiones de máxima seguridad, o un político y empresario millonario de San Pedro Garza García, Nuevo León, todos ellos piezas clave en el mundo del narco, y en este libro ofrecen testimonios reveladores. El Chapo, entrega y traición de José Reveles. A contrapelo de las verdades oficiales, el periodista Reveles explora las diversas hipótesis alrededor de la captura de Joaquín Guzmán Loera ocurrida el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, desde la posible geolocalización a través de chips implantados debajo de la piel, pasando por la probable colaboración de la tora de Ismael El Mayo Zambada y su hijo, El Vicentillo. La investigación pone énfasis en el cuestionamiento sobre el rumbo que tomó la fortuna del capo. The Last Narco de Malcolm Bates, cuya traducción al español es El último narco, cazando a El Chapo, el capo más buscado del mundo,
Malcolm Bate elaboró un perfil de Joaquín El Chapo Guzmán que busca tanto comprender algunos aspectos de la personalidad del capo como también señalar su aptitud para los negocios, la cual le ha valido que la revista Forbes lo incluyera desde 2009 en su lista de las personas más ricas del mundo. Esta obra relata cómo Guzmán Loera se había codeado con la justicia de forma victoriosa y la historia del famoso escape del penal de Puente Grande en enero de 2001. Asimismo, el periodista británico-estadounidense profundiza en la relación entre México y Estados Unidos respecto a la persecución de este narcotraficante y advierte que de la Unión Americana proceden la mayoría de las armas que emplean los cárteles de las drogas, entre ellos el comandado por el Chapo. Los señores del narco, de Anabel Hernández, es una crónica que narra complicidades entre los altos círculos políticos, policíacos, militares y empresariales con el crimen organizado. Tras 5 años de investigación, la periodista Anabel Hernández reunió en este libro un conjunto de documentos y testimonios que le permiten cuestionar la legitimidad de la guerra del gobierno federal encabezada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. En este libro se detalla cómo la organización de Joaquín Guzmán Loera ha logrado corromper y penetrar las estructuras del Estado para ponerlas a su servicio. Entre los hechos con los que se construye la crónica del ascenso del Chapo hasta los niveles más altos del crimen organizado en México y el mundo, la autora Anabel Hernández hace un recuento de su fuga del penal de Puente Grande en Jalisco y de los procesos legales de todos los involucrados en este escape. Cuerpos decapitados, mutilados, colgados, narcomantas, aterradores videomensajes, ataques armados a centros de adictos, masacres en discotecas. Estas son algunas de las piezas que forman el rompecabezas de la llamada guerra contra el narco y sus violentas consecuencias en el libro El cártel incómodo del periodista José Reveles. En el libro se detallan los años del crecimiento del cártel de los Beltrán Leiva, así como el posterior fortalecimiento de Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, hermano del Chapo Guzmán. Fue asesinado de 7 balazos en el penal de máxima seguridad de La Palma el 31 de diciembre de 2004, mientras se encontraba dialogando con su defensor en el área de locutorios. El Pollo fue asesinado por el reo José Ramírez Villanueva. Este homicidio fue adjudicado de manera extraoficial al miembro del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, quien también estaba preso en el altiplano. En abril del presente año, un presunto medio hermano del Chapo Guzmán fue asesinado a balazos junto con otro hombre en un enfrentamiento registrado en la zona serrana del municipio de Badiraguato. El occiso se llamaba Ernesto Guzmán Hidalgo, mientras que el otro hombre fallecido fue identificado con el nombre de Raúl Astorga. A inicios de 2008, Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, rompió con el cártel de Sinaloa y entabló una guerra en contra del Chapo Guzmán, tras acusarlo de traición y de entregar a su hermano Alfredo El Mochomo al ejército. El 8 de mayo, casi 4 meses después de la captura del Mochomo, un grupo de sicarios asesinó en Culiacán a Edgar Guzmán López, uno de los 9 hijos del Chapo. Arturo Beltrán Leiva, El Barbas, fue asesinado por la Armada de México el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos. El 10 de mayo de 2008 no se podía encontrar una sola rosa roja en Culiacán. Todas las habían comprado para el velorio y sepultura
de Edgar Guzmán, el hijo del Chapo, quien fue asesinado 2 días antes. Este hecho motivó al cantante grupero Lupillo Rivera a escribir el corrido 50,000 Rosas Rojas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la red criminal que lidera el Chapo Guzmán opera con 288 empresas de lavado de dinero en 10 países americanos, así como en España. Entre los derivados de su actividad hay una boutique, aerolíneas, inmobiliarias, mineras, gasolineras y hasta la crianza de avestruces. Varias versiones de apariciones públicas del Chapo en ciudades del país han surgido a lo largo de los años. Testimonios aseguran que se le vio comiendo en restaurantes de Durango, donde incluso dicen que se paseaba en motocicleta. En Ciudad Juárez circula la versión de que el Capo comió el 24 de mayo de 2008 en un restaurante escoltado por 100 hombres. Los comensales permanecieron en sus mesas durante 2 horas y al final el narcotraficante pagó la cuenta de todos. La historia registrada de este presunto suceso y el recrudecimiento de la disputa entre los cárteles de Juárez y Sinaloa por el control de la entidad derivó en el incendio del establecimiento, es decir, incendiaron este restaurante 2 meses después, como una aparente venganza de los rivales del Capo. El 17 de abril de 2009, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, dijo que el Chapo vivía en la región de Guanaceví y que todos los habitantes lo sabían. González declaró que Guzmán Loera era omnipresente porque se movía con suma facilidad por la región. En febrero de 2013 circularon versiones sobre la supuesta muerte del Chapo durante un enfrentamiento en Guatemala. Sin embargo, las autoridades del país centroamericano desmintieron la información del Chapo Guzmán como el jefe máximo del narcotráfico en México. En la obra se presentan diversos elementos que llevaron al autor a concluir que hasta el momento de su publicación, en el año 2010, las estructuras políticas que brindan protección a los grandes cárteles de la droga seguían intactas. El Chapo Guzmán se convirtió en dueño y señor del penal de Puente Grande, donde consiguió corromper a decenas de celadores y funcionarios a base de sobornos. Estos le facilitaron todas las comodidades que se le antojaban. A diferencia del resto, el Chapo comía a su gusto, recibía visitas de mujeres en su celda y llegó a ordenar que le trajeran a un grupo de músicos. En una servilleta de papel escribía las instrucciones para dar el dinero a los funcionarios que lo repartían entre el personal de vigilancia asignado en el módulo. El Chapo se paseaba por todos lados de la cárcel. Él vivía en el módulo 5, pero tenía amigos que visitaba en el módulo 8 y a veces venía a platicar con el Güero Palma, citó el periodista Jesús Lemus Barajas en su libro Los Malditos. Lemus Barajas es un periodista que fue encarcelado en el penal de Puente Grande en 2008 y exonerado y liberado en 2011. Al ser liberado, el reportero escribió dicho libro en el que narró sus vivencias y las de otros presos en dicha cárcel, y aunque no le tocó convivir con el Chapo, su texto narra lo que otros presos le contaban sobre el tiempo que Guzmán Loera estuvo preso. Los presos le narraron a Lemus Barajas que el Chapo era la mera autoridad en la cárcel y su influencia llegaba literalmente hasta la cocina. Le pedían opinión para hacer la comida, ordenaba lo que se le antojaba, con eso se ganaba a la población. Había veces que le decía al comandante de la compañía que no hiciera de comer aquí, les daba descanso a las cocineras y entonces mandaba a traer de fuera. Se hacían unos mendigos pachangones en el patio, porque cuando mandaba a traer de fuera, siempre pedía borrego o carnitas, y en el patio se ponían los casos y las ollas de carne
y todo mundo contento. El periodista cita en un relato de su libro que en una celebración del Día del Padre, el Chapo mandó llevar comida y bebidas alcohólicas para todos los presos, además de 4 grupos musicales distribuidos en los patios del penal. Sin embargo, hubo problemas porque varios presos tomaron de más y hubo peleas. A partir de ahí, el Chapo decidió suspender las fiestas. Los oficiales se cuadraban con el señor, el Chapo ordenaba y todos obedecían, escribió Jesús Lemus Barajas. En el video que presentaron las autoridades de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, se pudo constatar que en la celda número 20, a pocos centímetros de su cama, el capo contaba con un mueble en el cual había un papel higiénico y un aparato electrónico, aparentemente un iPad. Sin embargo, las autoridades aseguraron que era una pantalla LCD. La imagen, por supuesto, causó diversas críticas, ya que sería imposible que dentro de una cárcel de máxima seguridad como la es la del Altiplano, se permitiera que un capo de tan alta peligrosidad pudiera tener interacción con el exterior mediante redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación. El Chapo se ha salvado en 3 ocasiones de que lo asesinen sus enemigos. De acuerdo con Francisco Javier Arellano Félix, ex jefe del cártel de Tijuana y mejor conocido como El Tigrillo, declaró en Estados Unidos que Joaquín El Chapo Guzmán se salvó de al menos 3 intentos de asesinato. Arellano Félix reveló que el primer intento por asesinarlo fue en 1991. De acuerdo con El Tigrillo, Ismael El Mayo Zambada citó a Guzmán Loera en su casa de Culiacán en complicidad con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, el Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, es el líder de la Organización Internacional de la Droga llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán es considerado el capo del narcotráfico más poderoso del mundo y el principal traficante de drogas de México. Mucho se ha escrito y se ha hablado acerca del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera. En su entorno se tejen una serie de leyendas, de mitos y de historias. Estos son algunos datos curiosos y otros datos relevantes, algunos documentados y otros más de leyendas acerca de quién es y cómo ha sido la vida del considerado capo más poderoso del mundo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, en Sinaloa. Es hijo de una familia de campesinos pobres. Su padre lo golpeaba con frecuencia. El apodo del Chapo se lo dieron por su estatura, unos 55 metros. En el norte, a las personas chaparritas se les dice Chapo o Chapitos. Estudió hasta 6º grado de primaria. Se dedicó a la agricultura antes de iniciarse como traficante de drogas. También es conocido como el Señor de la Montaña y ha utilizado los nombres de Joel Sánchez, Jorge Ramos Pérez o Sánchez, Raúl Guzmán Ruiz y Francisco Villaseñor. El Chapo tiene 2 hermanas y 4 hermanos, más otros 3 que murieron por causas desconocidas cuando era joven. Dejó la escuela para trabajar en un puesto de naranjas. El Chapo comenzó en la droga a los 15 años sembrando marihuana. Dio el salto a la cocaína en 1980 al conocer a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Al ser detenido, El Padrino, en 1989, el Chapo fundó su propio cártel en Sinaloa. Joaquín Guzmán Loera tuvo al menos 9 hijos con 3 mujeres.
De su primer matrimonio con Alejandrina María Salazar Hernández en 1977, nacieron sus hijos César Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Con su segunda esposa, Griselda López Pérez, conocida también como Carla Pérez Rojo, tuvo a Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. En 2007, Joaquín Guzmán Loera se casó con Emma Coronel Aispuru, originaria de La Angostura, Durango, y sobrina de su antiguo socio Ignacio Nacho Coronel. Emma es una exreina de belleza en Durango y tiene dos hijas gemelas de nombre María Joaquina y Emalí Guadalupe. En mayo de 2010, agentes federales detuvieron a Griselda López, la segunda esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, en su domicilio de Culiacán, Sinaloa. La PGR informó en esa ocasión que los registros de Griselda López en el sistema financiero mexicano eran muy superiores a sus ingresos obtenidos por sus actividades reportadas ante Hacienda. Sin embargo, Griselda López quedó en libertad después de rendir su declaración ante un agente del Ministerio Público Federal. Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido por el ejército mexicano en Culiacán en junio de 2005, mientras celebraba los 15 años de su hija. La Secretaría de la Defensa Nacional acusó al hermano del Chapo del trasiego aéreo de drogas y dinero en grandes cantidades para el cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos. En agosto de 2008, Miguel Ángel Guzmán fue condenado a 13 años de prisión, condena que purga actualmente en el penal del Altiplano. El Chapo tenía 5 casas en Culiacán. Todas estas se encontraban conectadas con un sistema de escape subterráneo que incluía el drenaje. El Chapo recuperó su título de enemigo público número 1 de la ciudad estadounidense de Chicago, etiqueta que había perdido tras su captura en febrero de 2014 y que solo ha ostentado otro temido criminal, el gángster Al Capone. Al Chapo le han dedicado varias canciones, entre ellas El Señor de la Montaña, interpretada por los Canelos de Durango, El Regreso del Chapo de los Tucanes de Tijuana, La Cuna del Chapo de las Fieras, Chapón, Cuerno y Cachucha de los Bucanas de Culiacán, entre otros. El arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de México, Antonio Chedraui, declaró que el Chapo es fiel de la Virgen de Guadalupe, además es creyente de Jesús Malverde. En la capilla de Culiacán hay una nota que alude: gracias patrón, humildemente, hoy te pido solo Juárez y Tijuana, por lo demás infinitas gracias, firma JGL, El Chapo. El 14 de marzo de 2012 se realizó en Puebla una manifestación en la que los inconformes distribuyeron un volante con una petición dirigida al líder del cártel de Sinaloa. Señor Don Chapo Guzmán, somos gente honesta y trabajadora, somos mototaxistas. El gobierno nos persigue con más saña que a usted, nos quiere quitar nuestras fuentes de empleo y nos obliga a comprar un vehículo que con intereses cuesta 200,000 pesos que no tenemos, por lo que le pedimos un préstamo de 70,000 pesos a cada mototaxista para poder conservar nuestras fuentes de trabajo, cantidad que le pagaremos en 14 meses. Se desconoce si el capo respondió a su solicitud. El 24 de mayo de 1993, los Arellano Félix acordaron asesinar al Chapo Guzmán y sus sicarios montaron una emboscada en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, se confundieron y asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
La muerte de este llevó al gobierno federal a emprender una cacería contra el Chapo, que concluyó apenas 2 semanas después, cuando el 9 de junio fue detenido en Guatemala. Acerca del Chapo Guzmán se han escrito diversas obras que hablan sobre su vida personal, su ascenso criminal y las supuestas relaciones de complicidad que ha sostenido con funcionarios públicos de diversos niveles y colores partidistas, y otros datos relevantes, algunos documentados y otros más de leyendas, acerca de quién es y cómo ha sido la vida del considerado capo más poderoso del mundo. Los siguientes libros son los más recomendados, pues sus letras recorren algunos de los tejidos de un México profundo, lleno de violencia, negociaciones fuera de la ley, y abundan documentos oficiales y no oficiales para explicarnos mucho mejor la complejidad del narcotráfico en México y para entender mejor quién es realmente el narcotraficante más poderoso del momento, Joaquín El Chapo Guzmán. El Imperio del Chapo, de Rafael Rodríguez Castañeda, publicado en el 2013, reúne las investigaciones periodísticas del equipo del semanario Proceso, que siguió de cerca la huella de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera durante años. Rastreó al famoso narcotraficante desde su niñez, sus relaciones personales, los encuentros que ha tenido con la justicia, hasta llegar a, como señala el título, la consolidación de su imperio criminal, el cargo con versiones sobre la supuesta muerte del Chapo durante un enfrentamiento en Guatemala. Sin embargo, las autoridades del país centroamericano desmintieron la información. El Chapo tenía 5 casas en Culiacán. Todas estas se encontraban conectadas con un sistema de escape subterráneo que incluía el drenaje. El Chapo recuperó su título de enemigo público número 1 de la ciudad estadounidense de Chicago, etiqueta que había perdido tras su captura en febrero de 2014 y que solo ha ostentado otro temido criminal, el gángster Al Capone. Al Chapo le han dedicado varias canciones, entre ellas El Señor de la Montaña, interpretada por los Canelos de Durango, El Regreso del Chapo de los Tucanes de Tijuana, La Cuna del Chapo de las Fieras, Chapón, Cuerno y Cachucha de los Bucanas de Culiacán, entre otros. El arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de México, Antonio Chedraui, declaró que el Chapo es fiel de la Virgen de Guadalupe. Además, es creyente de Jesús Malverde. En la capilla de Culiacán hay una nota que alude: gracias, patrón, humildemente, hoy te pido solo Juárez y Tijuana. Por lo demás, infinitas gracias. Firma JGL, El Chapo. El 14 de marzo de 2012 se realizó en Puebla una manifestación en la que los inconformes distribuyeron un volante con una petición dirigida al líder del cártel de Sinaloa. Señor Don Chapo Guzmán, somos gente honesta y trabajadora, somos mototaxistas. El gobierno nos persigue con más saña que a usted, nos quiere quitar nuestras fuentes de empleo y nos obliga a comprar un vehículo que con intereses cuesta 200,000 pesos que no tenemos, por lo que le pedimos un préstamo de 70,000 pesos a cada mototaxista para poder conservar nuestras fuentes de trabajo, cantidad que le pagaremos en 14 meses. Se desconoce si el capo respondió a su solicitud. El 24 de mayo de 1993, los Arellano Félix acordaron asesinar al Chapo Guzmán y sus sicarios montaron una emboscada en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, se confundieron y asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
La muerte de este llevó al gobierno federal a emprender una cacería contra el Chapo, que concluyó apenas 2 semanas después, cuando el 9 de junio fue detenido en Guatemala. Acerca del Chapo Guzmán se han escrito diversas obras que hablan sobre su vida personal, su ascenso criminal y las supuestas relaciones de complicidad que ha sostenido con funcionarios públicos de diversos niveles y colores partidistas, y otros datos relevantes, algunos documentados y otros más de leyendas, acerca de quién es y cómo ha sido la vida del considerado capo más poderoso del mundo. Los siguientes libros son los más recomendados, pues sus letras recorren algunos de los tejidos de un México profundo, lleno de violencia, negociaciones fuera de la ley, y abundan documentos oficiales y no oficiales para explicarnos mucho mejor la complejidad del narcotráfico en México y para entender mejor quién es realmente el narcotraficante más poderoso del momento, Joaquín El Chapo Guzmán. El Imperio del Chapo, de Rafael Rodríguez Castañeda, publicado en el 2013, reúne las investigaciones periodísticas del equipo del semanario Proceso, que siguió de cerca la huella de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera durante años. Rastreó al famoso narcotraficante desde su niñez, sus relaciones personales, los encuentros que ha tenido con la justicia, hasta llegar a, como señala el título, la consolidación de su imperio criminal, el Cártel de Sinaloa. También relata su pugna con otras agrupaciones del narcotráfico y la fórmula exitosa con la que por años ha logrado mantener su liderazgo. El Cártel de Sinaloa, de Diego Enrique Osorno, explica y detalla el mundo del narcotráfico, desde los pioneros del negocio como Pedro Áviles, los sicarios desalmados que matan gobernadores como el Gitano, policías corruptos al estilo Guillermo González Calderoni, hasta hechos sorprendentes como la expulsión masiva de chinos durante la segunda década del siglo XX, las primeras rutas transnacionales de la cocaína o la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Este libro da voz al hijo de un narcotraficante que relata cómo es vivir con ese estigma. También aparece un abogado de la mafia que abre puertas de tribunales y prisiones de máxima seguridad, o un político y empresario millonario de San Pedro Garza García, Nuevo León, todos ellos piezas clave en el mundo del narco, y en este libro ofrecen testimonios reveladores. El Chapo, entrega y traición, de José Reveles. A contrapelo de las verdades oficiales, el periodista Reveles explora las diversas hipótesis alrededor de la captura de Joaquín Guzmán Loera, ocurrida el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, desde la posible geolocalización a través de chips implantados debajo de la piel, pasando por la probable colaboración de la tora de Ismael El Mayo Zambada y su hijo, El Vicentillo. La investigación pone énfasis en el cuestionamiento sobre el rumbo que tomó la fortuna del capo. The Last Narco, de Malcolm Bates, cuya traducción al español es El último narco, cazando a El Chapo, el capo más buscado del mundo. Malcolm Bates elaboró un perfil de Joaquín El Chapo Guzmán que busca tanto comprender algunos aspectos de la personalidad del capo como también señalar su aptitud para los negocios, la cual le ha valido que la revista Forbes lo incluyera desde 2009 en su lista de las personas más ricas del mundo. Esta obra relata cómo Guzmán Loera se había codeado con la justicia de forma victoriosa y la historia del famoso escape del penal de Puente Grande en enero de 2001. Asimismo, el periodista británico-estadounidense profundiza en la relación entre México y Estados Unidos respecto a la persecución de este narcotraficante y advierte que de la Unión Americana proceden la mayoría de las armas que emplean los cárteles de las drogas, entre ellos el comandado por El Chapo.
Los señores del narco, de Anabel Hernández, es una crónica que narra complicidades entre los altos círculos políticos, policíacos, militares y empresariales con el crimen organizado. Tras 5 años de investigación, la periodista Anabel Hernández reunió en este libro un conjunto de documentos y testimonios que le permiten cuestionar la legitimidad de la guerra del gobierno federal encabezada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. En este libro se detalla cómo la organización de Joaquín Guzmán Loera ha logrado corromper y penetrar las estructuras del Estado para ponerlas a su servicio. Entre los hechos con los que se construye la crónica del ascenso del Chapo hasta los niveles más altos del crimen organizado en México y el mundo, la autora, Anabel Hernández, hace un recuento de su fuga del penal de Puente Grande en Jalisco y de los procesos legales de todos los involucrados en este escape. Cuerpos decapitados, mutilados, colgados, narcomantas, aterradores videomensajes, ataques armados a centros de adictos, mente en el penal del Altiplano. Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, hermano del Chapo Guzmán, fue asesinado de 7 balazos en el penal de máxima seguridad de La Palma el 31 de diciembre de 2004, mientras se encontraba dialogando con su defensor en el área de locutorios. El Pollo fue asesinado por el reo José Ramírez Villanueva. Este homicidio fue adjudicado de manera extraoficial al miembro del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, quien también estaba preso en el Altiplano. En abril del presente año, un presunto medio hermano del Chapo Guzmán fue asesinado a balazos junto con otro hombre en un enfrentamiento registrado en la zona serrana del municipio de Badiraguato. El occiso se llamaba Ernesto Guzmán Hidalgo, mientras que el otro hombre fallecido fue identificado con el nombre de Raúl Astorga. A inicios de 2008, Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, rompió con el cártel de Sinaloa y entabló una guerra en contra del Chapo Guzmán tras acusarlo de traición y de entregar a su hermano Alfredo el Mochomo al ejército. El 8 de mayo, casi 4 meses después de la captura del Mochomo, un grupo de sicarios asesinó en Culiacán a Edgar Guzmán López, uno de los 9 hijos del Chapo. Arturo Beltrán Leiva, El Barbas, fue asesinado por la Armada de México el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos. El 10 de mayo de 2008 no se podía encontrar una sola rosa roja en Culiacán. Todas las habían comprado para el velorio y sepultura de Edgar Guzmán, el hijo del Chapo, quien fue asesinado 2 días antes. Este hecho motivó al cantante grupero Lupillo Rivera a escribir el corrido 50,000 rosas rojas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la red criminal que lidera el Chapo Guzmán opera con 288 empresas de lavado de dinero en 10 países americanos, así como en España. Entre los derivados de su actividad hay una boutique, aerolíneas, inmobiliarias, mineras, gasolineras y hasta la crianza de avestruces. Varias versiones de apariciones públicas del Chapo en ciudades del país han surgido a lo largo de los años. Testimonios aseguran que se le vio comiendo en restaurantes de Durango, donde incluso dicen que se paseaba en motocicleta. En Ciudad Juárez circula la versión de que el capo comió el 24 de mayo de 2008 en un restaurante escoltado por 100 hombres
Los comensales permanecieron en sus mesas durante 2 horas y al final el narcotraficante pagó la cuenta de todos. La historia registrada de este presunto suceso y el recrudecimiento de la disputa entre los cárteles de Juárez y Sinaloa por el control de la entidad derivó en el incendio del establecimiento, es decir, incendiaron este restaurante 2 meses después, como una aparente venganza de los rivales del capo. El 17 de abril de 2009, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, dijo que el Chapo vivía en la región de Guanaceví y que todos los habitantes lo sabían. González declaró que Guzmán Loera era omnipresente porque se movía con suma facilidad por la región. En febrero de 2013 circularon Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, es el líder de la Organización Internacional de la Droga llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán es considerado el capo del narcotráfico más poderoso del mundo y el principal traficante de drogas de México. Mucho se ha escrito y se ha hablado acerca del capo Joaquín el Chapo Guzmán Loera. En su entorno se tejen una serie de leyendas, de mitos y de historias. Estos son algunos datos curiosos y otros datos relevantes, algunos documentados y otros más de leyendas acerca de quién es y cómo ha sido la vida del considerado capo más poderoso del mundo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, en Sinaloa. Es hijo de una familia de campesinos pobres. Su padre lo golpeaba con frecuencia. El apodo del Chapo se lo dieron por su estatura, unos 55 metros. En el norte, a las personas chaparritas se les dice Chapo o Chapitos. Estudió hasta 6º grado de primaria. Se dedicó a la agricultura antes de iniciarse como traficante de drogas. También es conocido como el Señor de la Montaña y ha utilizado los nombres de Joel Sánchez, Jorge Ramos Pérez o Sánchez, Raúl Guzmán Ruiz y Francisco Villaseñor. El Chapo tiene 2 hermanas y 4 hermanos, más otros 3 que murieron por causas desconocidas cuando era joven. Dejó la escuela para trabajar en un puesto de naranjas. El Chapo comenzó en la droga a los 15 años sembrando marihuana. Dio el salto a la cocaína en 1980 al conocer a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Al ser detenido, El Padrino, en 1989, el Chapo fundó su propio cártel en Sinaloa. Joaquín Guzmán Loera tuvo al menos 9 hijos con 3 mujeres. De su primer matrimonio con Alejandrina María Salazar Hernández en 1977, nacieron sus hijos César Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Con su segunda esposa, Griselda López Pérez, conocida también como Carla Pérez Rojo, tuvo a Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. En 2007, Joaquín Guzmán Loera se casó con Emma Coronel Aispuru, originaria de la Angostura, Durango, y sobrina de su antiguo socio Ignacio Nacho Coronel. Emma es una exreina de belleza en Durango y tiene 2 hijas gemelas de nombre María Joaquina y Emalí Guadalupe. En mayo de 2010, agentes federales detuvieron a Griselda López, la segunda esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, en su domicilio de Culiacán, Sinaloa. La PGR informó en esa ocasión que los registros de Griselda López en el sistema financiero mexicano eran muy superiores a sus ingresos obtenidos por sus actividades reportadas ante Hacienda. Sin embargo,
Griselda López quedó en libertad después de rendir su declaración ante un agente del Ministerio Público Federal. Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido por el ejército mexicano en Culiacán en junio de 2005, mientras celebraba los 15 años de su hija. La Secretaría de la Defensa Nacional acusó al hermano del Chapo del trasiego aéreo de drogas y dinero en grandes cantidades para el cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos. En agosto de 2008, Miguel Ángel Guzmán fue condenado a 13 años de prisión, condena que purga actual. Masacres en discotecas. Estas son algunas de las piezas que forman el rompecabezas de la llamada guerra contra el narco y sus violentas consecuencias en el libro El cártel incómodo del periodista José Reveles. En el libro se detallan los años del crecimiento del cártel de los Beltrán Leiva, así como el posterior fortalecimiento del Chapo Guzmán como el jefe máximo del narcotráfico en México. En la obra se presentan diversos elementos que llevaron al autor a concluir que hasta el momento de su publicación, en el año 2010, las estructuras políticas que brindan protección a los grandes cárteles de la droga seguían intactas. El Chapo Guzmán se convirtió en dueño y señor del penal de Puente Grande, donde consiguió corromper a decenas de celadores y funcionarios a base de sobornos. Estos le facilitaron todas las comodidades que se le antojaban. A diferencia del resto, el Chapo comía a su gusto, recibía visitas de mujeres en su celda y llegó a ordenar que le trajeran a un grupo de músicos. En una servilleta de papel escribía las instrucciones para dar el dinero a los funcionarios que lo repartían entre el personal de vigilancia asignado en el módulo. El Chapo se paseaba por todos lados de la cárcel. Él vivía en el módulo 5, pero tenía amigos que visitaba en el módulo 8 y a veces venía a platicar con el Güero Palma, citó el periodista Jesús Lemus Barajas en su libro Los Malditos. Lemus Barajas es un periodista que fue encarcelado en el penal de Puente Grande en 2008 y exonerado y liberado en 2011. Al ser liberado, el reportero escribió dicho libro en el que narró sus vivencias y las de otros presos en dicha cárcel, y aunque no le tocó convivir con el Chapo, su texto narra lo que otros presos le contaban sobre el tiempo que Guzmán Loera estuvo preso. Los presos le narraron a Lemus Barajas que el Chapo era la mera autoridad en la cárcel y su influencia llegaba literalmente hasta la cocina. Le pedían opinión para hacer la comida, ordenaba lo que se le antojaba, con eso se ganaba a la población. Había veces que le decía al comandante de la compañía que no hiciera de comer aquí, les daba descanso a las cocineras y entonces mandaba a traer de fuera. Se hacían unos mendigos pachangones en el patio, porque cuando mandaba a traer de fuera, siempre pedía borrego o carnitas, y en el patio se ponían los casos y las ollas de carne, y todo mundo contento. El periodista cita en un relato de su libro que en una celebración del Día del Padre, el Chapo mandó llevar comida y bebidas alcohólicas para todos los presos, además de 4 grupos musicales distribuidos en los patios del penal. Sin embargo, hubo problemas porque varios presos tomaron de más y hubo peleas. A partir de ahí, el Chapo decidió suspender las fiestas. Los oficiales se cuadraban con el señor, el Chapo ordenaba y todos obedecían, escribió Jesús Lemus Barajas. En el video que presentaron las autoridades de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, se pudo constatar que en la celda número 20, a pocos centímetros de su cama, el capo contaba con un mueble en el cual había un papel higiénico y un aparato electrónico, aparentemente un iPad. Sin embargo, las autoridades aseguraron que era una pantalla LCD. La imagen, por supuesto, causó diversas críticas, ya que sería imposible
que dentro de una cárcel de máxima seguridad como la es la del Altiplano, se permitiera que un capo de tan alta peligrosidad pudiera tener interacción con el exterior mediante redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación. El Chapo se ha salvado en 3 ocasiones de que lo asesinen sus enemigos. De acuerdo con Francisco Javier Arellano